En esta tercera clase vamos a hablar entonces de lo que se conoce como decaimientos radiactivos. Vamos a comenzar con una cosa histórica de cómo aparece, cómo se descubre la radiactividad, qué es la radiactividad, cómo se descubre, y después del tema de los decaimientos. Pero el tema de los decaimientos radiactivos no termina en esta tercera clase. Hay una clase siguiente que también en donde sigue un poco este tema. Bueno, esto está ligado, lo que vamos a decir acá está especialmente pensado para que ustedes puedan hacer los ejercicios de la guía número 3. En principio vamos a comentar entonces de qué se trata la radiactividad. La radiactividad podríamos decir que es la emisión por parte de los núcleos atómicos de fragmentos de núcleo, también de partículas como electrones comunes o electrones positivos, es decir, lo que se denomina positrones. Uno dice, bueno, pero en el núcleo no hay electrones, entonces ¿cómo puede emitir un núcleo electrones? Bueno, pero lo que puede estar pasando es que un neutrón del núcleo se transforme en un protón, y para eso necesita emitir un electrón. ¿Está bien? Y además de esas partículas o de los fragmentos de núcleos, lo que puede emitir también es radiación de alta energía, como la radiación gamma, o sea, ondas electromagnéticas. Todas esas emisiones es lo que constituye la llamada radiactividad. Si uno hace un poco de historia, todo arranca más o menos en 1896 con Becquerel. Becquerel estaba estudiando la fosforescencia y la fluorescencia. La fluorescencia es cuando algo emite, por ejemplo, luz, mientras uno lo ilumina. Mientras uno lo ilumina con alguna luz, la sustancia emite la misma u otro tipo de luz. Por ejemplo, no sé, las flores, cuando reciben la luz ultravioleta del sol, emiten una radiación también ultravioleta que, por ejemplo, la ven solamente las abejas. Entonces, eso es un caso de fluorescencia. Pero después está la fosforescencia, que es esa emisión por parte de la sustancia que dura un rato después de que yo saqué la fuente de excitación. O sea, yo dejo de iluminar la sustancia, pero la sustancia sigue emitiendo luz. Esa es la fosforescencia. Bueno, eso estaba estudiando Becquerel, y en 1896 descubre que unas sales de uranio, más específicamente el sulfato doble de uranio y potasio, emitía radiación, porque él lo había dejado, esa sal, los cristales de esa sal las había dejado sobre una película fotográfica que estaba dentro de un sobre color negro para que no se vele la película, pero sin embargo la película apareció velada, o sea que esa sal emitía radiación, algún tipo de radiación, y que esa radiación aparentemente no se debía a que él previamente iluminó esa sal con alguna luz, porque no había sido ese el caso. ¿Está bien? Entonces, bueno, a esa radiación que salía del uranio lo llamó rayos uránicos. Pero Becquerel abandonó el tema porque no le pareció interesante. En realidad lo que pensó Becquerel era que quizás el uranio emitía algo que interactuaba con el aire circundante, lo descomponía al aire químicamente, qué sé yo, y eso es lo que había impactado en la película fotográfica y lo que había velado la película fotográfica. Lo que se ve acá arriba es justamente esa foto histórica de Becquerel. Lo que se ve acá es cómo quedó la película fotográfica,
que estaba metida, vuelvo a repetir, adentro de un sobre de papel color negro, cosa que no le llegaba luz de ningún lado, con ese completamente opaco el papel a la luz, pero sin embargo, como estaba apoyada arriba la sal esta de uranio, la radiación atravesó el papel y llegó a la película fotográfica. Bueno, en ese momento, Marie Pierre Curie, en Francia, habían decidido dedicarse, porque el tema era que Marie Curie, que es la que se ve acá en esta imagen, y es su esposo, Pierre Curie, Marie Curie había decidido hacer un doctorado, cosa que en esa época era impensable para una mujer, y elige como tema del doctorado continuar con las investigaciones de Becquerel. Entonces lo que ella empieza a hacer es justamente tomar esta sustancia, el sulfato doble de uranio y potasio, y empezar a estudiarlo cómo emitía. Y se da cuenta de que, emitía una cierta cantidad de radiación, que esa radiación dependía en principio de la cantidad de uranio que contenía esa sal, y que no era un problema químico, porque en vez de esa sal utilizó otras sales de uranio, y si uno en vez de sulfato de uranio, por ejemplo, utiliza cloruro de uranio o nitrato de uranio, qué sé yo, no sé, cualquier otra sal de uranio, la radiación que se emite tiene la misma intensidad si es que todas esas sales tienen la misma cantidad de uranio. Dicho de otra manera, no dependía de la química. Uno tiene diferentes sales, tienen diferentes compuestos químicos, sin embargo, lo que salía de ahí dependía únicamente de la cantidad de uranio que tenían esas sales. Claro, como no dependía de la química, uno dice, bueno, entonces no depende de todo el átomo la emisión, porque los procesos químicos están ligados con los electrones del átomo. Bueno, no dependen de los electrones. Entonces, si no dependen de los electrones, ¿de qué pueden depender? Y bueno, del núcleo atómico, que es lo que efectivamente sucede. Esa fue una de las hipótesis de trabajo, y después también ellos compraron toneladas del mineral que contiene al uranio, que es la pechblenda, uno de los minerales que contiene el uranio, y se dieron cuenta también de que, claro, resulta que la pechblenda tenía una emisión más grande que el uranio mismo. Inclusive después de quitar uranio de la pechblenda, o sea, después de tomar la pechblenda, purificarla, quitarle uranio, la emisión era más grande que la del uranio mismo. Entonces supusieron o sospecharon de que había más elementos emisores de esta radiación, que todavía no se sabía bien de qué tipo de radiación era, además del uranio, que había otros elementos. Y efectivamente descubren dos elementos más. Uno es el polonio, que le pone polonio porque Marie Curie era polaca en realidad, de Polonia, y después se va a Francia, pero era polaca. Y midiendo esa radiación, esas mediciones las había hecho Pierre Curie, midiendo esa radiación descubre que es 400 veces más activo en cuestión de emisión de partículas, digamos, que el mismo uranio. Pero después además descubre otro metal más que lo puede aislar y purificar, del cual obtiene algunos miligramos nomás, obtiene una sal de ese metal que es el radio. Y las mediciones decían que era 900 veces más activo que el mismo uranio. Bueno, por esas cosas, esos descubrimientos, tanto Marie como Pierre Curie reciben el premio Nobel. Después Marie Curie vuelve a recibir otro premio Nobel en 1911, pero de química y no de física. El primero que recibe junto con su esposo es el premio Nobel de física, por el tema de la radiactividad y bueno, también por haber descubierto el polonio y el radio, ¿no?
En esta clase, sin embargo, no vamos a hablar en general de radiación, de procesos de emisión de radiación así en general, sino que vamos a hablar de lo que se denomina decaimientos radiactivos. O sea, un núcleo atómico, lo que le puede pasar a un núcleo es emitir cierto tipo de radiaciones, por ejemplo, partículas alfa, que son los núcleos del átomo de helio. Una partícula alfa está compuesta por 2 protones y 2 neutrones. También puede emitir electrones, como ya lo dijimos. En el caso en que emita partículas alfa, se llama decaimiento alfa. Puede emitir electrones, los electrones comunes, digámoslo así, llamémoslo así, o sea, los electrones que tienen carga negativa. Ese tipo de decaimiento se llama beta menos. También puede emitir electrones positivos, que eso sucede cuando, por ejemplo, dentro del núcleo atómico, un protón se transforma en un neutrón. Y para que eso pase, tiene que emitir un electrón positivo, o también llamado positrón. Bueno, ese tipo de emisión se la conoce como beta más. Y también puede emitir radiación gamma, que simplemente se la denomina decaimiento gamma. Además de eso, los núcleos atómicos, como sucede, pueden, y obviamente estoy hablando de núcleos inestables, aquellos que, ya lo habíamos comentado en la primera clase, aquellos que tienen un número atómico elevado, mayor a 83, por ejemplo, puede pasar también que esos núcleos se fragmenten y se partan en 2 pedazos, por ejemplo, ¿no? O se partan en 2 pedazos y además de esos pedazos también salgan volando algunos neutrones por ahí, con este tipo de radiaciones también. Bueno, esa fragmentación generalmente no se la llama decaimiento, se la llama fisión nuclear. La fisión es la fragmentación. Cuando nosotros en este curso hablemos de decaimiento, vamos a hablar de que el núcleo está emitiendo o positrones, decaimiento beta más, o electrones, decaimiento beta menos, o partículas alfa, decaimiento alfa, o rayos gamma, que es el decaimiento gamma. Lo que se ve en esta imagen está tomada del libro del Serway. En esta imagen lo que se ve es una fuente de radiación, que emite radiación, que está acá dentro de este contenedor de plomo. La radiación sale por este orificio y hay un campo magnético que en este caso apunta hacia adentro de la pantalla. Entonces, por ejemplo, si del material salen electrones positivos, se desvían hacia arriba en este campo magnético. Ustedes pueden ver que efectivamente es así, que en el caso de electrones positivos habría una fuerza hacia adentro de lo que sería el centro de giro. Esto gira así, o sea que el centro de giro andaba por acá, por decir algo. Entonces uno puede ver que con este campo magnético y la velocidad esta de los electrones positivos, la fuerza es hacia adentro. Pero bueno, también pueden salir partículas positivas, como son los rayos alfa, que son los que se ven acá, que como también son positivos, se desvían hacia el mismo lugar que los electrones, pero en otra, ¿cómo les podría decir?, con otro ángulo de desviación. Los rayos gamma, como son ondas electromagnéticas, no son partículas cargadas, no se desvían, porque las partículas que se desvían en un campo magnético son solamente aquellas partículas que tienen carga eléctrica. Y bueno, después tenemos los electrones que se desvían para el lado contrario a lo que se desvían los positrones, porque los electrones tienen la misma carga que los positrones, la misma masa también, pero solamente tienen carga de signo inverso. Entonces en esta pantalla aparecen impactos acá arriba, acá en el medio, que son los rayos gamma, y acá abajo. Y eso quiere decir que de esta muestra de material radiactivo, bueno, sale un poco de todo en este caso, ¿no?
Hablemos un segundo ahora de lo que es lo que podríamos denominar el poder de penetración de estas radiaciones. La radiación alfa, que ya lo había comentado, es un núcleo de átomo de helio, es decir, son dos protones unidos a dos neutrones. Generalmente es detenida en la primer capa de piel. Inclusive una hoja de papel detiene a la radiación alfa. Pero, o sea, lastima esa primer capa de piel también, ¿no? La radiación beta, es decir, en este caso la beta menos, que son electrones a alta velocidad, bueno, como se ve acá en este dibujo, atraviesa la mano, pero no atraviesa una lámina de aluminio, donde esta lámina de aluminio tiene algunos milímetros de espesor. Después acá se puso en comparación la radiación X, que no pertenece a la radiación generada en los decaimientos, pero se puso para comparar. La radiación X atraviesa la mano y atraviesa un aluminio fino y no atraviesa un cierto espesor de plomo. Y después está quizás la más penetrante, que es la radiación gamma, que bueno, atraviesa la piel, el aluminio, inclusive el plomo, y es detenida en una pared gruesa de hormigón. Depende de cómo sea esta radiación, la intensidad de esa radiación. Y los neutrones, que tampoco forman parte de la radiación que define estos decaimientos, bueno, están puestos también acá como comparación. Los neutrones atraviesan todo excepto también el hormigón. Los neutrones también son absorbidos por el agua. Bueno, después tenemos que decir que el decaimiento es un proceso netamente aleatorio. Quiere decir esto que yo tengo, por ejemplo, una cantidad de núcleos del material y no sé en qué momento un determinado núcleo va a decaer, después de cuánto tiempo va a decaer. Un núcleo decae después de algún tiempo arbitrario de algún otro núcleo, ¿está bien? Y no se puede, de alguna manera, predecir el momento en que esos núcleos van a decaer. Y una manera de medir cuán, digamos, activo es el material radiactivo, es decir, cuántos núcleos decaen por unidad de tiempo. Cuanto mayor es la cantidad de núcleos que decaen por unidad de tiempo, se dice que el material es más activo. Es bueno definir, como define esta cuenta, lo que se denomina velocidad o rapidez de decaimiento, que también se llama actividad. La rapidez de decaimiento o la velocidad de decaimiento se define como cómo es el ritmo de cambio de los núcleos que todavía no decayeron respecto del tiempo. O sea, la derivada de n, donde n es el número de núcleos radiactivos, es decir, inestables, que aún no decayeron, en relación al tiempo. Hay materiales muy activos, el más activo es el radio, y otros que son bastante menos activos, como el uranio 238, qué sé yo, y otros, ¿no? Lo que también se sabe es que esa actividad, es decir, cómo cambia el número de núcleos radiactivos, cómo se van desintegrando en el tiempo, depende de la cantidad de núcleos que hay en la muestra. Como bien se muestra en esta fórmula, el ritmo de cambio de los núcleos activos, que en este caso es n, los radiactivos, los que todavía no decayeron, se puede escribir como menos lambda por n, donde lambda es lo que se denomina constante de decaimiento y es algo que depende exclusivamente
exclusivamente del elemento químico de que se trate. ¿Está bien? O sea, el radio tiene una constante de decaimiento diferente a la que tiene el uranio, diferente a la que tiene el polonio, etcétera. Bueno, después además se pueden definir unidades para la actividad. Por ejemplo, la actividad se puede medir en becquereles, que significa que un becquerel es que sucede un decaimiento por segundo, es decir, cada segundo está emitiendo alguno de los núcleos. O sea, después de un segundo, el núcleo puede tener un decaimiento alfa, beta o gamma. También tenemos unidades como el Curie, que es muchísimo más grande, que es esto que está acá, 3,7 por 10 a la 10 decaimientos por segundos. Y el Rutherford, que es 1.000.000 de decaimientos por segundo. Y bueno, acá está una de los ejemplos, que corresponde al radio 226. El radio 226, digamos que tiene 3,7 por 10 a la 10 becquereles, es decir, un Curie por cada gramo de radio. Es decir, en cada gramo de radio se están desintegrando 3,7 por 10 a la 10 núcleos por segundo. Otra de las cosas que se pueden definir es el tiempo de vida medio o vida media, que sale de mirar cómo es la ecuación que relaciona el número de núcleos que aún no decayeron con el tiempo. Esta ecuación sale de lo que era la ley que presentamos antes, la ley del decaimiento radiactivo, ¿no? Si uno integra esta ecuación, algo que seguramente hicieron en la primera matemática, bueno, llega a esto que está acá. Y si no lo creen, deriven esto y van a ver que llegan acá. Entonces, fíjense, si uno dibuja esto, o sea, si dibujo el número de... Recuerden que este es el número de núcleos que todavía no decayeron. Entonces, si uno acá dibuja el número de núcleos que están activos todavía, que no decayeron en función del tiempo, el gráfico de esta función está representado por esta curva, ¿no? Entonces uno puede, por ejemplo, preguntarse cuál es el tiempo, que acá vamos a llamar justamente tiempo de vida medio, o la vida media, luego del cual la cantidad de núcleos que aún no decayeron desciende a la mitad. O sea, yo por ejemplo en una muestra tengo 1000 núcleos que están radiactivos y todavía no decayó ninguno. Si después de un segundo ya decayeron 500 núcleos, o sea, me quedaron 500 sin decaer, bueno, el tiempo de vida medio o la vida media es justamente un segundo. Lo que podemos hacer acá es relacionar la vida media con la constante de decaimiento, o sea, el lambda que antes habíamos definido, que es este que está acá. Porque el lambda es una propiedad que depende exclusivamente del material. Y bueno, y vamos a ver que el tiempo de vida medio, esto que estamos llamando T1 medio, ¿no? Luego del tiempo, luego del cual decaen la mitad de los núcleos de la muestra, bueno, se va a poder despejar en términos de este lambda, como vamos a ver acá. La cuenta es muy fácil. Si yo digo que después de un tiempo igual al tiempo de vida medio, tengo la mitad de núcleos, bueno, quiere decir que luego de ese tiempo n es un medio de n0. N0 acá es la cantidad inicial de núcleos. Digamos,
cuando arranca el problema, N0 está midiendo cuántos núcleos hay ahí que no decayeron. ¿Está bien? ¿Cuántos núcleos tiene la muestra que no decayeron? Eso es N0. Entonces, claro, si yo después de T1 medio voy a tener la mitad de N0. Bueno, si donde dice N reemplazo eso, el N actual ahora va a ser N0 sobre 2, o sea, la mitad de los núcleos iniciales, y resuelvo esta igualdad y despejo lambda, bueno, el N0 se me va con N0, ¿no es cierto? Acá me queda un 1, para despejar lambda puedo tomar logaritmo natural a ambos lados. El logaritmo de una división, acá es 1 medio, me queda la resta de los logaritmos, me quedaría el logaritmo del 1 que está acá arriba, que quedó acá, menos el logaritmo de 2, pero el logaritmo de 1 es 0, en definitiva me queda menos el logaritmo de 2. Y del otro lado, al tomar logaritmos, recuerden que el N0 se simplificó con el N0, me queda directamente el exponente acá, esto que está acá. Y de ahí despejo el T de 1 medio, que me queda el logaritmo natural de 2 sobre la constante de decaimiento. Pero el logaritmo natural de 2 es 0,9693. Entonces, esta fórmula relaciona algo que sabíamos que era una constante, la constante de decaimiento, con el tiempo de vida medio, que ahora entonces nos damos cuenta que también ese tiempo de vida medio es una constante. Quiere decir que depende solamente del elemento químico que estamos analizando, igual que este lambda. ¿Está bien? Eso es importante retenerlo. Estas cosas, el tiempo de vida medio y el lambda, dependen de el elemento radiactivo que estamos analizando. Como ya dijimos entonces, el tiempo de vida medio, o la vida media, al igual que la constante de decaimiento, lambda, digamos, dependen solamente del material, pero no así la actividad. Recordemos que la actividad es la velocidad de decaimiento o de desintegración, es decir, cuántos núcleos se van desintegrando por alguno de estos procesos, alfa, beta o gamma, por unidad de tiempo. Bueno, habíamos definido a la actividad de esta forma como el módulo de dn a dt, donde n era el número de núcleos que todavía no estaban desintegrados. Y eso era igual a lambda n, acá había un signo menos, pero cuando uno toma el módulo el menos se va. Bueno, y del otro lado, si uno resolvía la ecuación diferencial, le quedaba que n se podía escribir como n0 por e a la menos lambda t. Así que en definitiva, yo puedo definir a esto como una actividad inicial y me queda entonces así. O sea, la actividad me queda escrita de esta forma. ¿Está bien? Entonces, bueno, es lógico, a medida que pasa el tiempo, va a haber menos núcleos sin desintegrar. Entonces, claro, va a bajar la actividad, porque dijimos que la actividad depende de la cantidad de núcleos que todavía están sin desintegrarse. Bueno, acá en esta segunda parte vemos un ejemplo de decaimiento radiactivo, de desintegración radiactiva, que es la desintegración o el decaimiento del radio 226. Fíjense que al núcleo del radio 226 le pasa esto que ustedes ven acá. Por ejemplo, de repente está bien, de repente se desintegra emitiendo un alfa y se transforma en radón 222, que el radón es un gas radiactivo, un gas noble pero radiactivo y problemático porque se acumula en los sótanos de las viviendas, o sea, emana del suelo este gas. Y es el responsable, por ejemplo, del cáncer de pulmón, ¿no? Etcétera. Bueno, ese radón se desintegra otra vez con un decaimiento de tipo alfa
y se transforma en polonio 218, que otra vez hace un decaimiento o desintegración alfa y pasa a plomo 214. Después de un tiempo ese plomo 214 hace un decaimiento beta, o sea, emite electrones, y después un decaimiento gamma, emite radiación gamma, y se transforma en bismuto 214. Después el bismuto 214, otra vez por decaimiento beta, emisión de electrones y emisión de radiación gamma, se transforma en polonio 214. Fíjense, dicho sea de paso, que después de las desintegraciones beta y gamma no cambian el número de nucleones. Y bueno, porque la desintegración beta, en la desintegración beta no se emiten nucleones, como pasa en el caso de la alfa, donde se emiten 2 protones y 2 neutrones. Acá se emiten electrones. Y en la desintegración gamma también se emite radiación electromagnética. Bueno, después del polonio 214 sí hay una desintegración nuevamente alfa, o sea, acá se pierden nucleones, tiene 2 protones, 2 neutrones, entonces se perdió 4 nucleones, por eso pasamos de polonio 214 a plomo 210. De 214 a 210 hay 4 de diferencia, que es la cantidad de nucleones que se eliminaron. Y también hay una desintegración gamma final que no cambia el número de nucleones. Bueno, y lo que se ve acá abajo es el periodo, digamos la vida media. Por ejemplo, para el radio 226 son 1600 años. Quiere decir que después de 1600 años se desintegra la mitad de núcleos de átomos de radio 226. Para el radón son 3,82 días. Bueno, acá están todas las vidas medias de estos elementos que se mencionaron antes. Fíjense que tenemos de todos los tamaños, ¿no? 1600 años, algunas que duran como esta, como el polonio 214, que también se llama radio C1, también se denomina así. Fíjense lo que es la vida media, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de desintegración radiactiva o decaimiento radiactivo. Bueno, con esto finaliza esta tercera clase, pero no finaliza el tema. Me refiero al tema de los decaimientos radiactivos. En la siguiente clase vamos a hablar un poco más sobre eso y también vamos a hablar sobre reacciones nucleares. Así que bueno, más o menos con lo que tenemos hasta acá se podría hacer cualquiera de los ejercicios de la guía 3, que corresponde específicamente a los temas que se dieron en esta clase.